Bueno, ahora me toca presentar, no sé, a Ricardo Pieté, que nos va a acompañar online. Ricardo Pieté es geólogo de la Universidad de Buenos Aires, es gerente de exploración de litio encargado de estudios regionales de metales de batería. Ha participado en la cuantificación de recursos de litio en los proyectos de Salta y Jujuy y bueno, está hoy desarrollando programas de exploración en 8 salares y gran experiencia en lo que tiene que ver con modelamiento hidrogeológico en un marco estático y dinámico. Así que le damos la bienvenida a Ricardo. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? No estoy viendo la pantalla, recién veía ahora estoy viendo al público. Bien, perfecto. ¿Está la presentación online, Constanza? Bien, perfecto, ahora sí me largo. Bueno, gracias por la presentación preliminar. La verdad fue bastante rápida, voy a tratar de hacer lo mismo de escueto. Va a tener un poco más de tinte técnico, no tanto quizás conceptual, y me gustaría que si al final de las presentaciones puedan hacer todas las preguntas que ustedes consideren pertinentes, porque creo que hay mucha tela para cortar en lo que refiere a exploración y desarrollo de los activos. La charla se llama Desarrollar proyectos de litio en la escasez, y obviamente ahora en una segunda diapositiva van a entender un poquitito a qué se refiere esto exactamente. Existen dos tipos de proyectos de exploración, los Greenfield y los Brownfield, que se relacionan con el conocimiento previo a las actividades que se han realizado en un sitio. Bueno, en un proyecto Greenfield la exploración se desarrolla casi desde cero, son los que figuran en la parte aquí superior. En cambio, la exploración Brownfield se lleva a cabo cerca de donde hay o hubo una actividad minera. Y se conoce tanto la geología como el potencial. Estos últimos proyectos, los Brownfield, son aquellos de reemplazo de recursos y reservas, la ampliación o repotenciamiento. Recién mencionaban el Salar de Atacama, que tiene una historia bastante vasta y caería dentro de este proyecto. Todas las ampliaciones que quieren encarar SQM o Albemarle entran dentro del campo de los Brownfield. Y lo que es importante destacar es el riesgo minero que tenemos en ambos dos, pero principalmente en Greenfield. Y ahora van a entender un poquitito de qué se desarrolla la charla que voy a mostrarles. Las empresas mineras de litio hacen más que extraer y exportar una materia prima. Esto es algo que se ha discutido mucho, por lo menos en Argentina, sobre el valor agregado. Cada salmuera tiene una química y una composición específica que requiere una tecnología específica también para crear un producto económicamente valioso. Recién explicaban que en muchos proyectos, obviamente todos estos proyectos de extracción directa no pueden ser transversales y aplicables a todos los salares, sino que tienen sus diferencias porque claramente las químicas son diferentes. Y para ser competitivas, estas empresas mineras, como la que represento, están trabajando activamente para desarrollar nuevas tecnologías y aplicar las que ya existen para poder evaporar salmuera y procesar con cierta concentración de entrada a planta. Y es muy importante, como decía Mariana en la introducción, tu cámara para que la gente te vea. Todo lo que está por debajo de la costra salina. Es de vital importancia la hidrogeología. ¿Puedes activar tu cámara para que la gente te vea? Me están pidiendo, es decir, tengo la cámara activada en principio, no sé por qué ustedes no me están viendo, a ver. Ahí está, ¿ahora sí? Creo que sí. Bien. El Salar de Atacama es por lejos el salar más estudiado del mundo, es segundo en tamaño y primero en reservas, como mencionaron recién. Es lo que llamamos un depósito world class. Yo vengo de la industria del petróleo y esto es muy característico. Y creo que en la próxima conferencia de Corrado Tore, bueno, va a contarnos un poco sobre las claves de la sostenibilidad, para obviamente mantener una operación continua que viene ya durante muchas décadas. Sin embargo, como vemos en este gráfico, no todas las cuencas endorreicas han sido beneficiadas con las concentraciones de litio mayores a 1000 miligramos. Acá vemos Atacama y Maricunga. Y después tenemos otros ejemplos a lo largo del mundo. En color azulado están los ejemplos de Argentina. Solamente 2 salares de los 22 que nosotros tenemos potencialmente para desarrollar proyectos de litio han tocado algunas concentraciones de más de 1000 miligramos, como es el caso del Hombre Muerto, Salinas Grandes o Laguna Verde, Tres Quebradas, que está justamente del lado argentino enfrentado con Maricunga.
Sería fantástico poder tener tiempo para discutir dentro de este encuentro el marco estructural que dio origen a estos depósitos. A mí realmente me quita el sueño entender cuál fue la génesis y los procesos de migración hacia la trampa, es decir, a los niveles reservorio dentro de los salares. En este esquema, en la parte inferior derecha, se muestran los rangos de concentraciones en diversos ambientes geológicos, independientemente del proceso genético. Y aquí les muestro un ejemplo de Tucker Pass de Lithium Americas en el condado de Humboldt, en Nevada, donde ahí se muestra dónde está la fuente, cuáles son los procesos y cuál es la acumulación. Y en este caso, obviamente, tenemos que entender también los procesos geológicos y los tiempos geológicos, que es algo que nosotros, por lo menos desde la visión argentina, por lo que les mencionaba anteriormente, tenemos salares con concentraciones promedios de 400, 500 o 600. Tenemos que buscarle una vuelta de tuerca más para poder llegar a tener salares económicamente sustentables. Acá les voy a hacer un pantallazo de todos los salares principales de Argentina. Y estos son los recursos informados por la Secretaría de Minería de la Nación Argentina. Hay algunos otros pequeños proyectos en Patagonia, en San Juan y La Rioja, pero todavía no han sido derrisqueados. Y esto es el total de todos los proyectos que tenemos en Argentina, que a diferencia de Chile o Bolivia, el recurso no ha sido declarado estratégico. Si bien depende de los gobiernos provinciales, las compañías privadas pueden optar por tener tenencias o propiedades y poder desarrollar proyectos privados. Por eso ven la gran diferencia quizás en cantidad de compañías sobre los proyectos. Esto solo para mencionar el portafolio que tenemos en la compañía. Lo importante que me da esto es una visión de conocer muchos salares de forma simultánea. Para conocer esos salares de forma simultánea tenemos un camino. Lo que vamos a nosotros a enfocarnos ahora en lo que sigue es entre el estudio de impacto ambiental inicial y lo que es el test piloto. Pero quiero hacer mención a algo específico, ¿no? de lo que es el título de la charla, es desarrollar proyectos en la escasez. Estos son los cutoff de 300 a 500 y ahora los estamos bajando a 200 o 250 miligramos por litro de litio. Quiere decir que claramente no son los proyectos que ustedes tienen en Chile, que son bastante más ricos, por suerte. Respecto a las mejoras que se pueden mencionar, por lo general la industria del litio, cuando nosotros empezamos a trabajar, los pozos tardaban, y acá doy dos ejemplos, ¿no? De un pozo Rotary y un pozo en Diamantina. Los pozos tardaban 45, 50 días, por lo menos en Argentina. Nosotros logramos bajar los pozos a 15, 20 días máximo, y en el caso de los pozos de producción Rotary, estamos logrando terminar los pozos en menos de 8 días. Fíjense en las profundidades, son 500 metros y aquí 800 metros. Esa es una diferencia sustancial también respecto a otros salares de Chile que tienen las concentraciones en las partes superficiales. Esto es un flujo de trabajo estándar. Nuestro objetivo con toda esta caracterización, esto es un modelo petrolero para cuantificar recursos. Enfocamos fuertemente nuestro staff técnico, es decir, lo hacemos in-house, no tenemos consultores externos, sobre lo que es el modelado estático y el modelado dinámico, para poder obtener un modelo económico preliminar y poder ahí sí ya ir al directorio y poder pedir más fondos para desarrollar el activo, que ya estamos hablando por encima de los 300 o 500 millones de dólares. Respecto a la química, este diagrama ternario creo que lo habrán visto varias veces. Los vértices están normalizados sobre los 3 componentes principales. Y después, acá en los box plot de la derecha, lo que ven en el primero es litio y en el resto diferentes componentes. Vemos que dentro de un mismo marco geológico, en salares que están muy cerca entre sí, hay mucha diferencia, tanto en las concentraciones de litio como la de calcio y sulfato. A diferencia de Atacama, que está estequiométricamente equilibrado calcio-sulfato, nosotros lamentablemente tenemos mucho más sulfato en nuestros salares. Fíjense en algunos valores de casi 50.000 miligramos por litro, con lo cual es muy difícil producir estos activos o necesitamos mucho más reactivos con un método tradicional. Y ahí empiezan a jugar un poquitito más, ¿no? Acá vemos, en rojo están los salares que nosotros operamos y en negro están diferentes otros tipos de salares. Aquí tenemos Maricunga y Atacama. En algunos casos hay salmueras similares, pero la mayoría discrepa mucho, es decir, hay una nube y un abanico bastante amplio de químicas
tomando estos tres componentes. Y a su vez, dentro de cada uno de los salares, cuando nosotros ploteamos todas las muestras, hay mucha disparidad, que es lo que se ve en estos box plot, ¿no? Los rangos de muestras son bastante grandes, con lo cual es muy difícil caracterizar la salmuera tipo. Entonces tenemos que entender eso, y para entender dónde están las salmueras tipo o las salmueras más enriquecidas, nosotros hacemos una integración entre lo que son los pozos y la geofísica. Y puse este ejemplo, que es el norte del Salar de Arizaro, que es el tercer salar más grande del mundo, para que entendamos un poquitito las diferencias quizás entre Atacama y los salares que tenemos nosotros, en donde la secuencia estratigráfica o los diferentes tipos de roca que atravesamos desde la superficie hasta aquí tienen un pozo de 600 metros, hay mucha alternancia. Los colores más azulados o celestes son los depósitos evaporíticos, los amarillentos y de color anaranjado son los depósitos clásticos. Y como vemos, hay mucha diferencia, con lo cual caracterizar el subsuelo es muy difícil. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para los estudios hidrológicos es, a futuro, si fuéramos por un proceso de extracción directa, es primero entender dónde tenemos el agua fresca, porque vamos a necesitar mucha más agua fresca, y quizás lo toque en la próxima charla Corrado, sobre las claves de la sustentabilidad. Es decir, los proyectos de DLE necesitan mucha energía y mucha más agua industrial. Entonces, cuantificar esas zonas de borde es muy importante para nosotros, y también cómo hacemos nosotros para monitorearla. Y a futuro, si nosotros quisiéramos inyectar salmuera deprimida en litio, pero con un montón de otros elementos, es muy importante desde el día 1 poder tener una línea de base ambiental. Acá lo que vemos es una ecuación, la ecuación de Gibbon-Hesberg, donde ahí lo que tenemos que tener en cuenta, que hay que asumir, es que la interfase es abrupta, que no hay mezcla, es decir, es muy difícil ver esta mezcla, salvo que tengas muchísimos pozos en los bordes de los salares. La otra de las cosas, de las assumptions que hay que tener, es que no hay resistencia al flujo vertical, es decir, que todos los depósitos de borde en los abanicos están conectados hidráulicamente, y que en el borde del salar el nivel de agua dulce es igual al nivel del salar. Con estas assumptions podemos aplicar esta ecuación para poder calcular diferentes parámetros. A ver, acá tenemos un gran problema, y lo dejo planteado, que es la inyección de salmuera de composición diferente a la que reside en el lugar donde yo quiero inyectarla, va a generar algunas modificaciones químicas. Entonces tengo que entender muy bien la litología. Nosotros estamos con un proyecto piloto para el año que viene para inyectar un piloto de basamento, es decir, queremos buscar rocas de basamento que esté fracturado, un basamento inerte de edad ordovícica, que no tenga reacciones químicas. Eso es una premisa que tenemos que tratar de probar. Lo otro que tenemos que hacer es que la salmuera empobrecida en litio no se inyecte dentro del cono de depresión generado por los pozos de producción, es decir, tener una distancia prudencial de los pozos de producción, para no interferir con el proceso productivo. Lo otro que tenemos que saber es que si la producción principalmente ocurre desde acuíferos profundos, en el caso de Argentina las concentraciones de litio no están en la superficie, sino que están generalmente en los reservorios más profundos, la inyección debería ser dentro de la cuña salina en los acuíferos someros, para que el caudal de inyección compense el descenso en los bordes del salar, pero si es demasiado alto, puedo salinizar los acuíferos. Quiere decir que tengo que tener un equilibrio entre lo que yo extraigo con bombeo, lo que estoy inyectando, y al mismo tiempo entender cuáles son las recargas naturales, porque lo que tengo que ir manteniendo, como se ve en este gráfico, son las densidades de una manera constante dentro de un área controlada. Eso me va a permitir que no haya un ingreso del agua fresca, es decir, que no patine sobre las márgenes del salar, sobre los bordes. En el caso de tener alita, voy a llenar de oquedades kársticas, voy a generar disolución, y eso me puede generar, además de la disolución del recurso, me puede generar un problema de subsidencia, ¿no? Geomecánico. Esas son cosas importantes a tener en cuenta. Hay mucho más para discutir, pero obviamente hay que evaluar con proyectos pilotos. Para reducir la incertidumbre, el modelo que nosotros usamos es un modelo bastante petrolero. No usamos el modelo planteado por
Houston en 2011, sino que usamos un probabilístico con estadísticas de Monte Carlo, y así obviamente vamos tratando de definir recursos. Pero nos hemos encontrado, y con esto ya cierro, con diferentes desafíos. Y ahora sí, me voy a tomar un poquitito, voy a desacelerar para que se tomen el tiempo de leerlo. Yo voy a hacer una mención sobre cada uno de ellos. En el primero habla sobre entender la fuente de litio y los procesos de migración dentro de estas cuencas. ¿Se acuerdan que yo les mostré el ejemplo de Tucker Pass en Mount Dermit, en Nevada? Bien, nosotros ahí tenemos un ejemplo claro que podemos entender. Hace 16 millones de años hubo una erupción de contenido ácido y podemos entender los procesos, pero lo que no nos estamos dando cuenta realmente es si desde el punto de vista exploratorio estamos haciendo una exploración smart. Es decir, yo lo que veo es mucho prueba y error, es decir, compañías que hacen geofísica y hacen pozos por hacer y no están yendo directamente a los targets. ¿Por qué? Porque se están descubriendo que hay muchos salares que no tienen, por lo menos del lado argentino, concentraciones económicamente explotables o producibles, y en otros salares hay concentraciones a más de 800 metros de profundidad que aún no han sido entendidas. Entonces tenemos que darle una vuelta de rosca sobre eso. Es decir, analizar las fuentes de salmuera. Después, respecto a la disponibilidad de agua fresca, por lo menos del lado argentino en un ambiente hiperárido, entiendo que el lado chileno es muy parecido. Y lo otro que es muy importante entender lo que es el balance hídrico. Estamos en un momento en los últimos 5 años de un decrecimiento importante en la cantidad de lluvias, por lo menos de la barrera orográfica que son los Andes hacia el este, donde estamos nosotros parados en Argentina. Los últimos 5 años las precipitaciones han decrecido enormemente. Y hay algo que no se estaba haciendo, por lo menos nosotros no lo estábamos planteando dentro de los modelos hidrológicos, que son la cuantificación de nieve, que nos está aportando entre un 17 y un 22-23% de más agua por derretimiento, que históricamente no se estaba cuantificando en los balances hídricos, por lo menos en los modelos de los 43.101 en Argentina. Lo otro que tenemos que entender es la distribución espacial y temporal de las concentraciones. Cuando nosotros tenemos a lo largo del tiempo una disolución, y ahí sí ya voy a mostrar, este es un ejemplo claro de un modelado de uno de los salares que nosotros operábamos, es que vemos que hay una dilución a lo largo del tiempo y hay una entrada que no va a ser evitable, por lo menos con un método tradicional con evaporación, de poder contener, salvo, como les explicaba hace 2 diapositivas, podamos reinyectar salmuera estéril que no tenga litio, pero que mantenga la densidad del agua fresca y los niveles piezométricos a rajatabla, es decir, los tenemos controlados. Lo otro que es importante, creo que lo mencionó el anterior conferencista, es sobre el factor de recobro de la salmuera, es decir, Atacama tiene la mayor cantidad de recursos, pero de esos recursos se puede extraer del subsuelo entre un 37 y un 40%. Bueno, si nosotros inyectáramos, por ejemplo, salmuera, podríamos, porque tenemos los niveles estáticos controlados, podríamos a su vez, esa salmuera de reemplazo sin litio, podríamos aumentar el valor de producción. Y otra de las cosas que en Chile se conoce, porque están SQM y Albemarle compitiendo en salar de Atacama de cierta forma, nuestros salares no son tan ricos, no son tan grandes, y encima, como no es un recurso estratégico, hay muchas empresas que están paradas sobre el mismo recurso. Con lo cual, lo que tenemos que es tener buenas prácticas y saber cómo podemos gerenciar la fase productiva, y a su vez, si vayamos por un método de extracción directa, cómo podemos gerenciar la inyección de esa salmuera estéril. Así que bueno, yo lo dejo para el final las preguntas. Muchas gracias, espero que se haya escuchado bien, que lo hayan entendido. Muchas gracias, colega. Saludos desde aquí.